Estado estoy que se encuentren en esta segunda parte de la clase de hoy, introducción a los documentos como pruebas penales en la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Clase esta dirigida, bueno, fundamentalmente a mis alumnos y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases mías vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal, del derecho penal constitucional, los invito, se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban. Ya esta es una lámina muy vieja. Yo ando por el nivel de los 10.000 o más este, participantes pues, de mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Le decía yo en la clase anterior que con respecto a este tema, yo recomendaba abiertamente, además de los manuales de derecho procesal penal y los específicos libros sobre derecho probatorio penal, el del doctor Roberto Delgado Salazar, el del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, el del español Carlos Climen Durán, este libro del gran probacionista venezolano Jesús Eduardo Cabrera Romero, que se denomina Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, en 2 tomos, donde se hace mucho énfasis al tema de la llamada prueba documental. Bueno, en la primera clase, en la primera sesión, ya habíamos hablado de las características generales del documento, su diferenciación entre documento y documentación, eh, el carácter desdocumentalizado del documento en el sentido de que no solamente el papel escrito pueda ser interpretado o ser asumido como un documento. Y obviamente que es importante atender el tema de la clasificación, de los documentos, aún dentro de ese ámbito de libertad probatoria. Yo quiero insistir con respecto a ustedes en el tema de la llamada libertad probatoria que plasma el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se puede probar todo con todo, pero que evidentemente la obtención y la incorporación de la prueba en el proceso penal ha de estar atendiendo a pautas de ley. Entonces, eh, vamos a tratar de asumir esta diferenciación, esta clasificación de los documentos, ¿ok? Más o menos como de forma rutinaria la doctrina lo ha venido asumiendo. Entonces, el documento público, como aquel que es otorgado por un funcionario público o con su intervención. De nuevo reitero el énfasis de que el hecho de que se vaya a leer el documento público o el documento privado por el secretario o el secretario o la secretaria del tribunal, o sea, mal se pudiera entender que la simple lectura del documento le está dando una fe judicial, el carácter de fedatario judicial que se le imprime al secretario. Generalmente el carácter de fedatario judicial que se le imprime al secretario de un tribunal es para certificar documentación, es decir, actos procesales. Por ejemplo, la presencia de las partes en una audiencia preliminar, cuando esa parte ha decidido no suscribir el acta de la audiencia preliminar, la presencia de las partes en una audiencia de juicio, cuando esas partes o sujetos procesales que estén allí ha decidido no firmar aquello, inclusive hasta el propio procesado, por lo que establece el artículo 310 del Código Orgánico, aquella posibilidad de el enjuiciamiento en ausencia, 310 del Código Orgánico en lo que atañe a la audiencia preliminar, y el 327 del Código Orgánico en lo que atañe a la audiencia de juicio, en el llamado enjuiciamiento en ausencia. Entonces el secretario da fe judicial de quienes intervienen. Entonces,
de alguna forma ese secretario certifica esa documentación, pero si seguimos asumiendo la diferenciación entre que el documento demuestra el hecho objeto del proceso, el hecho acusado, el hecho del cual se va a plasmar el supuesto de hecho que se va a considerar como delito, versus la denominación de documentación, que está vinculado a los actos procesales que se plasman a través de documentos. De nuevo, repito, todo el proceso se documentaliza en un expediente. Entonces, mal pudiéramos decir que todo el proceso es un documento, porque el documento sería lo que iría a demostrar el hecho por el cual se establece ese proceso. Entonces, bueno, bajo ese prisma, esa clasificación entre documento público, aquel que otorga, el concepto de otorgamiento por parte del funcionario para dar fe pública frente a los demás, frente al documento privado cuando no reúne estos requisitos, el requisito del otorgamiento. Fíjese que el Código Civil, en su artículo 1357, define el documento público como instrumento público o auténtico, es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Entonces, el carácter de fe pública, el carácter de erga omnes, es decir, frente a todos, aquella certificación de que el acto es el reflejo de una voluntad y que esa voluntad se ha plasmado en un determinado lugar, todo certificado por parte de ese funcionario público. La segunda clasificación sería la que nos hace hacer la distinción entre documento simple o representativo. Es decir, en el documento simple se concreta el hecho vacío de toda declaración expresa de su autor, como por ejemplo una fotografía, un plano, una radiografía, una pintura. Si en la radiografía el técnico radiólogo no está indicando que él está de acuerdo con que exista esa patología que se plasma, lo que está manifestando es que se hizo una placa radiográfica y eso representa lo que allí estaba y que él se encontraba presente al momento de la placa radiográfica. Estaría describiendo de alguna forma la patología que se está evidenciando. En la fotografía, mal el autor podría hacernos notar intensidad del color o el carácter de la belleza o de la fealdad de lo que se está fotografiando, o inclusive identificando a las personas que están siendo fotografiadas. Lo único es un documento simple, sencillamente se está expresando un estado de cosas en un momento determinado. A diferencia del llamado documento declarativo, cuando el autor plasma en él una especial manifestación de su pensamiento o voluntad. Por ejemplo, un escrito, una cinta grabada, un disco, en lo que se contiene una determinada voluntad del otorgante o declarante. Una pintura diferente a una fotografía, porque el énfasis en la pintura, supongamos que fuese una pintura neorrealista o una pintura del puntillismo, una pintura impresionista. Imaginémonos en el caso de Reverón, un impresionista tardío en el ámbito venezolano. Sus cuadros, las marinas, por ejemplo, no eran una marina que tú puedes ver, que tú puedes observar a partir de tu propia mirada, que tú contrastas, que sea exactamente igual, o la que se ve en una fotografía. Pues no, Reverón pintaba unas marinas como si fuese pintada detrás de una tela metálica. Entonces, la especie de tela metálica como una especie de filtro en la cual allí se evidenciaba una imagen, digamos, difuminada, en donde la luminosidad, la importancia del sol para el autor le da un mayor realce al cuadro que se está realizando. Entonces, esa diferenciación entre el documento simple o el documento o el documento declarativo. También hay una clasificación en la cual se habla de la diferenciación entre documento auténtico y no auténtico. En el documento auténtico se tiene la certeza acerca de la persona que lo ha realizado o suscrito. Definitivamente se tiene esa certeza, bien sea por ser público, es público y auténtico
fíjense que cuando habla el 1357 del Código Civil, que tenga facultad para darle fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado, dice instrumento público o auténtico, en esa conjunción copulativa, asimilando el documento auténtico o el documento público, porque allí el funcionario judicial certifica que lo ha suscrito, que esa voluntad representa lo que se plasma en el propio documento. Y el documento no auténtico, cuando no está acreditada esa certeza, esa clasificación está en la doctrina probatoria y no se corresponde con lo que normalmente se conoce como documento auténtico y que se confunde con el documento público. Más bien, precisamente el carácter no auténtico del documento es lo que imprime el supuesto de hecho de determinado delito. El carácter no auténtico de un documento, cuando se habla de una falsificación o de una alteración documental como delito per se en sí mismo, está plasmando el carácter hasta ahora no auténtico, y que más bien en el juicio oral y público, a partir de la intervención de peritos, es que se va a verificar y pudiera cambiar que el documento de no auténtico se convierta en un documento auténtico. Por eso es que es interesante observar cómo el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando habla de la sentencia condenatoria, indica que esa sentencia condenatoria debería contener también la validez o no del documento, cuya duda, cuyo carácter dubitado era precisamente el objeto del supuesto, el supuesto de hecho del delito, y por lo tanto de lo que se iría a demostrar en el juicio oral y público. Si cuando ya se solventó la duda, entonces ya de carácter dubitado se vuelve indubitado el documento, precisamente por la actuación tribunalicia, precisamente por la demostración en el juicio oral y público, por la actuación de la prueba sobre la validez, sobre la autenticidad del documento, que me hace decir que no hubo una venta simulada o de que no hubo una falsa atestación ante la autoridad, porque efectivamente la venta estaba perfeccionada. Y allí se obliga al órgano judicial que por efecto del artículo 349 se establezca la existencia de ese documento para demostrar la no existencia o la existencia del delito, o la no existencia del delito, porque también sería importante asomarlo en la sentencia absolutoria. Si la sentencia absolutoria, aunque no lo mencione el propio artículo 348, porque sí se menciona en el artículo 349, pero en el artículo 348 hablaríamos de una sentencia absolutoria sobre la base de que ese documento realmente no refleja una venta, porque no hubo una venta determinada y por lo tanto no estábamos ante la llamada simulación de hecho punible, cuando se denunció que alguien se estaba apropiando de un determinado bien por la inexistencia de una venta que no se plasmó a través de un documento, y por lo tanto el carácter auténtico se iría a plasmar ya como consecuencia del juicio oral y público. Entonces, fíjense que aquí el juicio oral y público no estaría como certificando el carácter de otorgamiento, dándole fe pública, sino que está autenticando o no la existencia del documento para demostrar o no la existencia del delito. Entonces, eso es bien interesante que lo tomemos en cuenta, que no se pudiera hablar de un otorgamiento a partir de la decisión de un juicio oral y público, sino el carácter auténtico o no auténtico del documento. Bueno, un importante aspecto, hemos hablado del soporte del documento, que puede ser un escrito, que puede ser una grabación, pero precisamente frente al tema de la autenticidad del documento, pero qué mejor manera que la propia firma, el suscribir el documento cuando ese documento es escriturizado. La firma autógrafa es el modo habitual con el cual la persona signa mediante escritos de su propia mano una manifestación de voluntad, generalmente en los documentos escritos. Entonces, ciertamente esa firma debe ser puesta por puño y letra del propio autor
a menos que tenga algún impedimento permanente o temporal, ¿verdad? Y lo cual permite el propio artículo 856 y otro, y la propia ley sobre el registro y notariado de 2001, que otra persona podrá hacerlo por él, quien estampará con su propia firma, como lo prevé el Código Civil y esa ley de registro, dado que allí se encuentra la persona, el funcionario público que está otorgando, que está verificando que, que tiene algún impedimento permanente para firmar el documento, y que otra persona lo haría manifestando que la voluntad procede del que tiene la limitación para firmar. Ahora bien, hay firmas raras, hay firmas extrañas. Mucha gente, todo lo que está vinculado a la grafología, ¿verdad? Está vinculado al tema de, hasta inclusive de demostración de personalidades, ¿ok? Hasta demostraciones, tratamientos, verificaciones, conclusiones psicológicas a partir de la manifestación de una firma. Hay firmas que son bastante legibles, hay firmas que son un garabato, es decir, en ese proceso de formación del ser humano, uno se le va colocando documentos en la medida que más firma, evidentemente en esa medida se deshace. Hay quienes firman, había un señor por allí que decía que le ponía la rabo de cochino, ¿verdad? Un alto funcionario público a su documento, y era hasta reconocible, hasta como un símbolo a nivel de campaña política o a nivel de simbología del propio quehacer, hasta la propia firma. También muchos, recordemos, una firma bastante elegible, que era la firma de nuestro libertador, Bolívar. Se veía allí que firmaba por más de muchos documentos que nuestro libertador haya suscrito. Entonces, no existe una exigencia legal acerca de la forma como las personas deben firmar, ni siquiera que contenga las iniciales del nombre, ni que la inscripción se parezca y que sea legible. Es una expresión de una voluntad, es una expresión de una voluntad, de una psique inclusive, que determina la inscripción gráfica de una persona sujeto a su conciencia, a su libertad. Bueno, ahora bien, la ley sobre registro y notaría prevé hasta inclusive la implementación de un sistema para otorgamiento con la llamada firma electrónica. Y aquí encontramos una ley interesante que hay que tomarla muy en cuenta en la actual realidad del país, en la actual realidad de los cambios tecnológicos, inclusive en el país, que es la ley sobre mensaje de datos y firma electrónica, en la cual reconoce la eficacia y el valor jurídico de la firma electrónica al mensaje de datos y a toda información inteligible que esté en un formato electrónico, independientemente de su soporte material, y que ello sea atribuible a una persona natural o una persona jurídica, pública o privada. Evidentemente firman personas naturales, pero se puede demostrar la existencia de un dato que sea de proveniencia de parte de un ente corporativo. Entonces, dicha ley establece sin más que la firma electrónica es una información creada o utilizada por el signatario asociada al mensaje de datos que permite atribuirle su autoría bajo un contexto en el cual ha sido creado. Es interesante que la ley habla de no solamente que haya sido creada o utilizada. Es decir, puede ser que alguien esté adoptando como firma electrónica una información ya hecha previamente, inclusive por otros, pero que quiere darle el carácter de autenticidad al mensaje de datos que se le permite atribuir la autoría. Entonces, el dato manifiesta una voluntad, y la firma electrónica está manifestando la atribuibilidad del dato con respecto a una determinada persona. Al igual, esa misma ley establece como mensaje de datos una información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. De nuevo, tenemos el tema en el dato como documento, el tema de la trascendibilidad, si la posibilidad de que trascienda en el tiempo, aun cuando fuese de carácter electrónico. Tiene la misma eficacia probatoria que la ley le otorga a los documentos escritos o para determinados actos o negocios jurídicos, en la cual se exige la firma autógrafa
Y la información, al ser reproducida en un formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria que la ley le concede a las reproducciones fotostáticas, ¿ok? Cuando se reproduce el mensaje de datos en una impresión. Fíjense que a nivel de prueba libre, si aceptamos si el propio Código de Procedimiento Civil lo acepta y nosotros lo aceptamos, el Código Orgánico Procesal Penal del artículo 182, aquí el cuestionamiento del carácter de eficacia, del carácter de fiabilidad, tanto del dato como de la firma electrónica, evidentemente va a estar completada por una experticia, por un peritaje. Es aquí donde el peritaje, la auditoría electrónica juega un papel fundamental a los efectos de la determinación tanto de la identidad del autor como de la voluntad que se quiere plasmar a través de ese dato. La firma electrónica es un método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado con la intención de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de la firma manuscrita. Aquí, con respecto a esta ley, hay que hacer la distinción entre la llamada firma digital, es la misma firma electrónica que utiliza una técnica segura que identifica fehacientemente al firmante del documento electrónico, garantizando la autenticidad e integridad. Entonces, esa forma segura le atribuye tanto la autoría del dato como de la suscripción, como la atribuibilidad del el dato que se está autenticando a través de la firma digital. De allí, el concepto de documento electrónico como un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte de computadora, teléfono celular u otro similar que sometido a un proceso permite su traducción a un lenguaje natural a través de una pantalla o una impresora que se encuentra en la memoria de la máquina, cuyo contenido está en el lenguaje del sistema. Aquí el principal abordaje del asunto es el tema de la llamada encriptación y desencriptación. Entonces, la posibilidad de que se encripte un documento a partir de un andamiaje electrónico y que se pueda a través de algún tipo de medio, la desencriptación, es decir, la posibilidad de plasmarlo en lenguaje que en una experiencia común pueda ser inteligible por su simple lectura. Ello no excluye, de nuevo, y repito hasta el cansancio, la posibilidad de la llamada completación de la validez del documento a partir de la utilización de la experticia. El documento electrónico es un objeto de prueba. Ojo con esto. Es un objeto de prueba. Es de lo que se duda. Recordemos que el concepto de objeto de prueba es de lo que se duda y de lo que se plantea de igual forma una determinación por medio de la prueba. Pues el medio o vehículo será la representación del mismo mediante su recuperación y su autenticidad como fuente de prueba requerida de una experticia. Por lo tanto, la experticia es la que va a plasmar la igualdad en el sentido de que el elemento encriptado electrónicamente está demostrando una manifestación de voluntad y está demostrando una manifestación de autoría. Por lo tanto, la experticia hace completar ese carácter de documento electrónico y hace demostrar el objeto de prueba que pretende el documento electrónico demostrar de un hecho. Entonces, el documento electrónico contenido en soporte magnético siempre será el objeto de prueba y el medio vehículo para representarlo será el que se denomina como documento informático. Es decir, el documento informático propiamente dicho sería el sujeto de prueba, siendo que lo que pretende demostrarse es el objeto de prueba que es el documento electrónico. ¿Qué no debe tenerse como documento? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes dirán, esta es una discusión un tanto bizantina, esa diferenciación entre documento y documentación, pero yo creo que es importante seguir manteniendo esa diferenciación de forma constante porque si no tendríamos que asumir
que todo el expediente sería un gran documento y que por lo tanto tendríamos que ir repitiendo en el juicio oral y público, que es en donde a partir de lo que establece pues el artículo 312, en la última parte del Código Orgánico Procesal Penal, de que no debe realizarse en otro juicio, en otra audiencia, lo que es importante realizar en el juicio, el propio artículo 16, en el tema de la inmediación, en el sentido de que es en el juicio oral y público en donde se va a convertir un hecho aportado en un hecho probado, inclusive por la vía del llamado documento. Entonces, lo que hasta ahora se encuentra presente en ese expediente son documentaciones, de nuevo repito, de actuaciones procesales realizadas con anterioridad. Entonces, fíjense que las actas procesales, las declaraciones u otras actuaciones en el proceso, no deberían ser denominadas como prueba documental, ¿ok? Sirven de vehículo para trasladar a otros procesos mediante certificación las pruebas allí contenidas. Ahí sí. Es decir, cuando estamos plasmando de un proceso a otro una documentación, esa sí se transforma en documento, en el juicio íncito en la cual se esté finalmente conociendo esa documentación. Cuando se plasma, por ejemplo, si estamos hablando de un fraude documental y precisamente el fraude documental se plasma en una documentación dentro del juicio civil y esa documentación en el juicio civil para hablar de fraude documental se traslada al proceso penal porque esa documentación en el proceso civil es lo que está demostrando la alteración o la falsificación documental cuando alguien coloca de manuscrito, firma con posterioridad un acta de un juicio civil cuando no lo había hecho con anterioridad para demostrar una voluntad. Entonces, evidentemente, ese traslado de la documentación al proceso penal sí haría la documentación un documento propiamente dicho, porque configuraría el llamado hecho objeto del proceso, el hecho acusado, que sería la alteración o la falsificación documental. Fíjense, de nuevo repito, si a ver vamos todo el proceso, todavía veo que todavía se están incorporando alumnos a esta hora, ya cuando estamos terminando la sesión. Y por otra parte, de los 23 alumnos, aquí veo que muy pocos se encuentran presentes. Veo que hay 16 aproximadamente. Por lo tanto, veo mucha inasistencia en estas clases. Lo voy a tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a volver a nuestra clase. Entonces, a las 8:30 yo estoy listo, ¿viste? Aló, 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 aló. Ok. Entonces, decía yo que todo son documentos procesales, la documentación. Ahora bien, las piezas de convicción, medio de comisión del delito, no ostentan una naturaleza documental, sino son efectos o evidencia del delito. Ahora bien, a veces sí lo pueden constituir. Es decir, ¿de qué otra manera podemos hablar de una estafa a partir de, bueno, cuando existían los cheques, ¿no? A partir de la falsificación del propio cheque como documento, o el documento que sorprendió la buena fe, los billetes falsos, los libros, u obras de alta autoridad falsificadas. Fíjense que cómo se incorpora el documento al proceso penal. En la fase preparatoria, todas las partes pueden aportar el documento como demostración del hecho. ¿Ok? Es al Ministerio Público, conforme lo establece el artículo 285 de la Constitución, numeral 3, numeral 4, el propio artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 24
del Código Orgánico, aportar esos documentos que van a servir para tratar de inculpar o tratar de exculpar y además todo el carácter del proceso como proceso contradictorio a partir del artículo 18. Ahora bien, esos documentos pueden ser buscados, ocupados o traídos al proceso por vía del allanamiento, ¿ok? Los allanamientos como inspecciones personales a partir de lo que establecen los artículos 191 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Pero de igual forma se requiere la posibilidad de la llamada incautación, sobre la cual abordaremos en clases subsiguientes. La llamada incautación del documento siempre que se requiera, siempre requiriéndose la autorización del juez conforme al artículo 204 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se trata de la incautación de correspondencia y documentos de carácter privado. Evidentemente que si el documento es de carácter público, pues se va a evidenciar, no se requiere una autenticación, sino que sencillamente se verifica una copia certificada del registro. Es decir, también en la llamada inspección o registro de personas, cumpliéndose las exigencias del artículo 191 del Código Orgánico en lo que atañe a la existencia de testigos. Bueno, en fin, conforme al ese citado artículo 204, el Ministerio Público podrá disponer la incautación de documentos, títulos, valores y cantidades de dinero disponibles en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho y previa autorización del control, lo cual se incorporó, pues, como saben ustedes, en la reforma 2012 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa incorporación en el artículo 204 del Código Orgánico Procesal Penal. En el juicio oral y público, bueno, se hace lectura del documento o se reproduce las grabaciones o videos o se da lo que se denomina la exhibición del documento a los efectos de una excepción al principio de oralidad, en el sentido de que la lectura del documento será una excepción a la oralidad como manifestación de un decir en el juicio oral y público, conforme lo establece el 322, numeral 2, con aplicación del artículo 341, pero también el 341 nos dice que el juez puede prescindir de una lectura integral o reproducción total por decisión del tribunal y de acuerdo con todas las partes, lo cual se equipara un tanto a esa interrupción del testimonio que se manifiesta en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero obviamente la norma establece que debe haber un acuerdo de todas las partes, dado lo extenso del documento. Si no hay acuerdo de todas las partes, mal se podría hablar de una prescindencia de la lectura total o parcial del documento. Ahora fíjense, esos objetos podrán ser presentados a los expertos y testigos durante declaraciones que se les solicitará reconocerlo o informar sobre ello, es decir, sobre lo que se ha peritado o sobre si el testigo realmente ha visto el documento con anterioridad, lo cual tampoco se le niega al propio procesado. Fíjense que a mi modo de ver, es una desacertada práctica incorporar por su lectura algunas piezas procesales que son elementos escriturados, pero que en realidad no son pruebas documentales, como por ejemplo las actas policiales y de entrevistas realizadas en sede policial, porque realmente se está poniendo a la lectura la documentación y no un documento. El imputado no está obligado a declarar, como tampoco lo está obligado para la entrega de documentos públicos o privados para exhibirlo. Más sin embargo, es mi criterio que conforme a los artículos 436, 437 del Código de Procedimiento Civil, el imputado sí pudiera solicitar a la otra parte la exhibición del documento, ¿ok? A los efectos de esa aplicación supletoria, a los efectos de poder asumir el llamado derecho a la defensa. Ustedes me preguntarán, ¿es violatorio el principio de igualdad
que a él no se le permite exhibir el documento y él sí puede pedir la exhibición a los demás. Pero el problema está sustentado en la no declaración coacta, que se plasma no solamente en el Código Orgánico Procesal Penal, sino en el propio artículo 49, numeral 5 de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, no tengo tiempo para unos 3 minutos para vuestras preguntas. Quizá les pediría que se las guarden para la próxima clase, al comienzo de la sesión, o me la hagan pues por vía de correo. Bueno, en aras del tiempo, vamos a dejarlos hasta acá y hasta la próxima clase.